Nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos con el desarrollo de este tema, acudo a tu trono de la gracia a través de tu Hijo amado, como mi único abogado, mediador e intercesor ante ti, suplicándote, me des tu ruach para poderlo desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En su nombre y por sus méritos te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Padre Celestial, proseguimos desarrollando otro aspecto importante dentro de ese concepto denominado como las fiestas solemnes de Yahweh. Hoy vamos a meditar en un pasaje muy distorsionado, pero que hallamos la respuesta y sobre todo al título de hoy, pensaría en cambiar. No debemos olvidar nunca dos pasajes bíblicos, entre tantos que hay, que nos hablan de algo que haría ese cuerno pequeño en el tiempo del fin, y que uno de ellos lo hallamos en el segundo mensaje del triple mensaje angelical que hallamos en Apocalipsis capítulo 14, verso 8, que dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones, a todo el mundo, a todas las iglesias, a todos los ministerios, o la mayoría de ellos, del vino, del furor, de su fornicación. Yo debo de entender, hermano y hermana, que una de las cosas que esta Babilonia del tiempo del fin ha hecho fue pensar en cambiar las fiestas solemnes por las paganas, como lo vamos a estar estudiando a continuación. Y en el capítulo 17 de Apocalipsis, verso 5, dice que es Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Con estos dos pasajes en mente, de que esta Babilonia del tiempo del fin, la Iglesia Católica Apostólica Romana, ha hecho beber a todas las iglesias, a la gran mayoría de ministerios independientes adventistas que presumen de tener la verdad, están despreciando algo muy importante que está directamente relacionado con el plan de la salvación. Y para poder entender algo más, lanzo la siguiente pregunta, hermano y hermana, antes de empezar con el desarrollo del tema. ¿Por qué existe el domingo? ¿Por qué existe el domingo? Porque antes estaba el día de reposo bíblico, el Shabbat. ¿Por qué existen las fiestas paganas? Porque antes estaban las fiestas solemnes de Yahweh. Y por lo tanto, alguien en un momento dado pensaría en cambiar no tan solamente la ley moral de los 10 mandamientos, sobre todo el segundo y el cuarto mandamiento, que están directamente relacionados con la adoración al verdadero Elohim, a no tener imágenes para postrarnos ante ellas, y acuérdate del día de Shabbat para apartarlo, como es el cuarto mandamiento. Entendiendo que estas cosas las asumimos y las aceptamos que fueron cambiadas, la pregunta es, ¿qué pasó con las fiestas solemnes y qué pasó que en su lugar puso las fiestas paganas? Y la clave para poder entender esto lo hallamos en Daniel capítulo 7, verso 25, en un pasaje que la gran mayoría de adventistas conocen de memoria, pero que precisamente esa gran mayoría desconocen el verdadero significado de una palabra que nos tiene que clarificar lo que significa la palabra tiempos, que pensarían cambiar el cuerno pequeño. Daniel 7:25 literalmente nos dice
que este cuerno pequeño que surgiría hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahí me paro yo, hermano y hermana. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y esto es lo que vamos a meditar en esta mañana, hermano y hermana. ¿Qué significa la palabra tiempos? Que el cuerno pequeño pensaría en cambiar juntamente con la ley. ¿Qué significa bíblicamente hablando? ¿Y qué relación tiene esta palabra tiempos? Que el cuerno pequeño pensaría en cambiar juntamente con la ley. Veamos Levítico capítulo 23, versos 4 y 37, para que podamos entender, hermano y hermana, algo que está directamente relacionada, esa palabra tiempos, con las fiestas solemnes de Yahweh. Allí hallamos en el verso 4, en su parte final, o vamos a leer todo el verso 4 de Levítico 23. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Pensaría en cambiar los tiempos. ¿Qué tiempos? Los tiempos de las solemnidades. La única fiesta solemne de tiempo fijo es cada Shabbat, el séptimo día de la semana. Las otras van en función todas del surgimiento del pequeño perfil lunar después de la puesta de sol, dando inicio a un nuevo mes. Son las únicas que tienen que ser celebradas de acuerdo a sus tiempos, las santas convocaciones a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y en el verso 37 del mismo capítulo 23 de Levítico, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Yahweh, holocaustos, ofrenda, sacrificio y libaciones. Es cierto que todas estas cosas ya no se deben hacer porque ya vino el Mesías, ya vino Yahshua convirtiéndose en el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Ya no hace falta derramar sangre, pero no olvidemos tampoco, para aquellos que dicen que si celebramos las fiestas solemnes debiéramos de continuar sacrificando animales. Para esta gente que piensa o dice eso, no puede llegar a pensar que en el mismo día de reposo también se sacrificaban animales y sin embargo guardamos el día de reposo bíblico sin derramamiento de sangre, porque ya el cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo, ya cuando vino aquí Juan el Bautista dijo: he aquí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, y él tomó el lugar del cordero inocente, convirtiéndose en la víctima y convirtiéndose además en nuestro sustituto, abogado, mediador e intercesor. ¿Entendemos, hermano y hermana? Lo que el cuerno pequeño pensaría en cambiar juntamente con la ley moral de los 10 mandamientos eran las fiestas solemnes y puso en su lugar las fiestas paganas. El mundo celebrando fiestas paganas. Los evangélicos dominicales celebrando las fiestas paganas. Y el pueblo adventista que presume ser el remanente celebrando las fiestas paganas, mientras por otra parte están despreciando las fiestas solemnes de Yahweh. ¿Entendemos, hermanos y hermanas? Eso porque tenemos solamente una versión. La mayoría solamente tiene una versión, la más popular, Reina Valera 1960,
que usted la encuentra en todas las librerías cristianas y no cristianas, cuando debiéramos de tener otras versiones para poder entender algo más la Sagrada Escritura. Nosotros tenemos en casa 7 versiones de diferentes editoriales. Y al comprobar cada una de ellas o alguna de ellas, por ejemplo, tenemos la versión Dios habla hoy, que haciendo referencia a Daniel 7:25 dice, pensaría en cambiar las fiestas. ¿Por qué? Porque está dentro del contexto de pensarían cambiar los tiempos y la ley. La versión católica, que también tenemos en casa, Félix Torres Amat, dice, pensaría en cambiar las solemnidades. La Conferencia Episcopal Española, 1999, pensaría en cambiar las festividades. La nueva versión internacional pensaría en cambiar las festividades. La versión israelita nazarena pensaría en cambiar las festividades. Y el libro del pueblo de Dios pensaría en cambiar los tiempos festivos. ¿Entendemos, hermano y hermana? Yo debo de tener una mente totalmente abierta, sin prejuicio, para poder entender que nos han engañado en gran parte de lo que es el plan de la salvación, mi querido hermano y hermana. La popularidad, el dinero, los diezmos, las ofrendas, hacen que muchos desprecien el plan de la salvación al estar siguiendo, bebiendo del vino del furor de la fornicación, de esa Babilonia que ha hecho beber a todas las iglesias, a todo el mundo, a la gran mayoría de ministerios independientes dentro del concepto adventista del séptimo día, del vino, del furor, de su fornicación, al estar despreciando concretamente las fiestas solemnes que están dentro de ese sistema de adoración, para que juntamente al guardar, al observar estas fiestas solemnes, cada una en su tiempo, recordando y viviendo de acuerdo a la interpretación de cada una de ellas, es la que nos debe dar el poder para guardar los 10 mandamientos y sobre todo poder guardar el día de reposo bíblico conforme al mandamiento. Acuérdate del día de Shabbat para apartarlo. ¿Estás guardando correctamente el día de Shabbat para apartarlo, para santificarlo? ¿Estás recibiendo el día de Shabbat antes de la puesta de sol? ¿O esperas a la puesta de sol del viernes para dejar de trabajar y empezar a prepararte para recibir el Shabbat? Eso es violación del día de reposo, hermano y hermana. Uno debe de prepararse ya con mucho tiempo de anticipo, para que mucho antes de la puesta de sol del día de preparación, nuestro cuerpo y nuestra mente esté ya preparada para poder dar la bienvenida a ese día de reposo tan despreciado y tan olvidado por muchos debido a la importancia que tiene el mismo en el plan de la salvación. El Shabbat, guardar el Shabbat no me va a salvar, pero violarlo sí me condena. ¿Entendemos? Guardar el Shabbat no me salva, pero violarlo me condena. De ahí la importancia de poder entender correctamente las fiestas solemnes para que podamos también entender el plan de la salvación. Lo hemos comentado en otros temas anteriores y repito, debido a la importancia del mismo. Palabras que pronunció la misma majestad del cielo y que hallamos en las buenas nuevas de Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. La majestad del cielo no vino a abrogar nada, hermano y hermana.
La majestad del cielo no vino a abrogar nada que tenía que ver directamente con la ley o con los profetas. Las fiestas solemnes son fiestas de adoración. No tienen nada que ver con la ley ritual de la muerte del Cordero. Para nada. La muerte del Cordero sí que fue abolida. El sistema de sacrificios fue abolido. Pero las fiestas solemnes eran fiestas, eran días de adoración, de gratitud hacia aquel que había sacado en primer lugar a Israel de Egipto y hoy a nosotros, también gratitud por habernos sacado del Egipto moderno, de la esclavitud del mundo que nos pueda estar rodeando y que nos está llevando rumbo a la nueva Jerusalén. Las fiestas solemnes, juntamente con el Shabbat, son días de adoración, mi querido hermano y hermana que me escuchas. Debemos quitar de nuestra mente el prejuicio, la mala comprensión, porque así nos lo enseñaron, que las fiestas solemnes es lo que fue abolido porque tenía que ver con la ley ritual. Y para nada tiene que ver las fiestas solemnes con la ley ritual, porque la ley ritual era todo lo que tenía que ver con la muerte del animal por causa de nuestros pecados que cometíamos en aquella época, en nuestra ignorancia, cuando se celebraba la ley ritual todavía, es decir, antes de la muerte del Mesías, antes de la muerte de la majestad del cielo. Por lo tanto, liberándonos de ese prejuicio, el que tenga entendimiento entenderá, el que tenga oído oirá, y el que quiera ver podrá visualizar la realidad de las cosas, de que ese cuerno pequeño, esa Babilonia, ha hecho beber a todas las naciones, a todas las iglesias, a la gran mayoría de ministerios independientes adventistas, del vino, del furor de su fornicación, al estar despreciando las fiestas solemnes de Yahweh, que juntamente con la ley moral eran un sistema de adoración para amar a Elohim en primer lugar y posteriormente en la ley moral, los 6 mandamientos posteriores, amar al prójimo, y ese se resume el concepto de la ley. Amar a Elohim sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y la majestad del cielo dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Notemos 4 aspectos importantes, hermano y hermana, de estos pasajes. Él no vino a abrogar la ley o los profetas. Él no vino a abrogar nada, hermano y hermana. No vino a abrogar ni la ley ni a los profetas, porque los profetas eran los seres humanos que empleaba Elohim para amonestar al pueblo de Israel, y hoy esa misma ley y esos mismos profetas nos amonestan a nosotros hoy a través de su palabra. Por lo tanto, Él no vino a abrogar nada, sino que nos dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pregunto, hermano y hermana, ¿han pasado los cielos y la tierra que nosotros conocemos? ¿Han pasado esos cielos y esa tierra que nosotros conocemos? Si estamos viviendo todavía en esta tierra contaminada por el pecado, y ese cielo que podemos ver también contaminado por el mismo pecado, es evidente de que estamos todavía en ese tiempo en el cual nada
de lo que fue escrito ha sido abolido, sobre todo lo que está relacionado en este caso concreto con la ley de los 10 mandamientos y con la ley de las fiestas solemnes. ¿Entendemos? En Isaías capítulo 42, verso 1, leemos lo siguiente. Yahweh se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. El Hijo del Hombre vino precisamente para magnificar esa misma ley y engrandecerla con su ejemplo, y nos ha dado a nosotros su ejemplo para que podamos seguir sus pisadas. Concluyo la meditación de hoy, mis amados hermanos y hermanas. A pesar del gran desprecio que hay contra las fiestas solemnes, a pesar del rechazo, a pesar del odio que algunos muestran cuando les hablan de las fiestas solemnes y te tildan de judaizante con todo desprecio, las fiestas solemnes siguen vigentes todavía porque es algo que el cuerno pequeño pensaría en cambiar juntamente con la ley, tal como lo hemos estado compartiendo, tal como lo hemos estado desarrollando en este breve estudio relacionado con las fiestas solemnes. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado fluidez de palabra, me has dado discernimiento para poder desarrollar este tema relacionado con las fiestas solemnes, dejándolo todo en tus manos, Padre, para que aquel que es verdadero hijo tuyo y que te busca con humildad y con sinceridad, pueda entender correctamente que las fiestas solemnes siguen vigentes todavía y que es algo que el cuerno pequeño las pensaría en cambiar juntamente con la ley, como así lo hizo. Guíanos, Padre Celestial, dirígenos y que todo cuanto hagamos sea conforme a tu voluntad. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, el Mesías de Nazaret, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por visitar nuestro canal, muchas gracias por esos mensajes que algunos de ustedes aportan al mismo. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo tema.